qué es lo que tenemos pensado, como para meterte un poco en tema, ¿sabes? Eh, Nosotros somos, mi nombre es Sergio, yo soy director de una escuela de oficios, que es el Centro de Formación Profesional 24, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una escuela que nació en el año 2000, 2001, es muy hija de ese contexto. Nosotros en el año 2000 armamos una cooperativa de trabajo, que fue medio inédita, de formación profesional. Nacimos un poco poniendo en tensión y en cuestión ciertas representaciones mayoritarias alrededor de la idea de trabajo y de la representación del mundo laboral, sobre todo por el contexto mismo y por la angustia con la que venían nuestros propios estudiantes, ¿no? Y de ahí es que empezamos estos 20 años de recorrido nuestro, un poco poniendo en tensión estas ideas que son mayoritarias en la sociedad, pero sobre todo en formación profesional. No sé si vos conocés mucho de formación profesional, pero bueno, está muy ligada a los sindicatos, está muy ligada a la idea de la OIT, del trabajo decente, ¿no? Del trabajo formal, ¿no? Y todo lo que no sea eso es remitido a la idea de la informalidad, ¿no? Y nosotros, bueno, queremos un poco dar una discusión un poco más amplia, más rica, que tiene que ver un poco con esta expresión de estos últimos años que tiene con el surgimiento de la economía popular, ¿no? Digamos, con la expresión de la economía popular, que me parece que abre otro tipo de discusiones, otro tipo de perspectivas y otro tipo de problemas que nos toca de cerca a nosotros, como escuela que capacita a este perfil que mayoritariamente vemos nosotros que es un perfil de economía popular, que no es que está que se va a insertar al mundo laboral, sino que hace changa, que hace ferias, ¿no? Digamos, que es más cuentapropista. En ese contexto es que estamos queriendo como, bueno, hacer un conjunto de conversas con distintos referentes que nos amplifiquen un poco el panorama en relación al mundo laboral y al contexto, ¿no? Y nos parecía muy interesante tu perfil, sobre todo porque tenés un perfil militante, tenés un perfil académico, tenés un perfil de gestión, digamos. También creemos que venís muy ligado a las experiencias del 2000-2001 en la Argentina, pensándolas y generando también teoría alrededor de, de estos, de estas problemáticas. Así que para nosotros es como muy, muy importante. Nosotros tenemos pensado hacer como un ciclo de conversaciones que este año van a ver, bueno, ya le hicimos a un referente que se llama Ricardo De Gisi, que hoy es el coordinador de todos los centros de formación de provincia de Buenos Aires, que es el que concentra la casi totalidad de los centros de formación a nivel nacional. Le vamos a hacer ahora, luego de tu entrevista, una Claudia Jacinto, que también es una investigadora que también está metida mucho en lo que es género y sobre todo también formación profesional. También teníamos pensado a Vero Gago. Bueno, la idea es terminar con 4 este año y el año que viene seguir, hacer un pequeño editadito de esas, este, de estas encuentros, y bueno, hacerla circular, por ahí hasta sacar algún cuadernillo que tenga que ver con también dar ciertas discusiones, no tanto a nivel de nuestros estudiantes, también, pero sobre todo en el ámbito en donde nos movemos, docentes, directivos, ¿no? Gestores de formación profesional, que podamos un poco ampliar la mirada en relación al mundo laboral. Nosotros, por ejemplo, te cuento, en este momento estamos armando, ya hace unos años armamos un portal para que suban nuestros egresados sus perfiles, y nosotros los promocionamos, tipo un mercado libre, pero que bueno, después tiene una pata comunitaria, no es solamente que los promocionamos, sino también que los acompañamos, también dando cuenta y entendiendo que son perfiles que no van a estar insertos en el mundo laboral y que de alguna manera el portal intenta también leer que, que hay otro mundo laboral en el que se desarrollan estas vidas y que generan valor, y que la formación profesional tiene que también poder tener políticas y miradas hacia ese sector, ¿no? Así que un poco esa era la charla, ¿no? Digamos, y esa es la invitación que te hacemos un poco a que nos cuentes cómo es que vos venís, un poco cuál es tu recorrido y después también un poco cuáles son las ideas básicas que están alrededor de la economía popular, también tu perfil como gestor en este momento. Sabemos que estás a cargo del RENATEP, ¿no? Digamos, bueno, hay toda una política que se está institucionalizando a nivel
en relación a la economía popular, y bueno, nada, como abrir un mapa de discusiones en relación a este tipo de economías y a este tipo de sujetos, ¿no? Ujú. ¿Viste cómo lo ves? ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Quieren que responda un poco a tus... Sí, más que nada preguntas? que charles, la idea es que vos puedas presentarte un poco quién sos, cómo venís, cuáles son tus búsquedas, y que después vayas metiéndote un poco en tus temas, digamos, que son los temas con los que te queremos invitar, y en todo caso después alguno te hará alguna pregunta que enfoque alguna cosa o que oriente hacia algún lugar, pero básicamente la idea es escucharte, digamos, ¿no? Más en un tono de conversación, pero obviamente que la palabra que vale acá es la tuya, digamos, ¿no? Así que un Bueno, poco eso lo sé. esa es la idea, digamos. ¿Eh? Conversemos. Eh, no, aparte porque digamos, efectivamente, coincidimos en la forma de enfocar la economía popular, es necesario como pensar colectivamente, porque la categoría de economía popular y la práctica de la economía popular sigue siendo una categoría y una práctica perturbadora, ¿no? Porque nos damos cuenta que efectivamente choca con imaginarios muy instalados, ¿no? Diría, de alguna manera, la economía popular es un proceso histórico, social, que perturba un imaginario porque reconoce un principio de realidad. Eh, ¿En qué sentido? De que justamente hay algo de la transformación del capitalismo que creo que captaron más las organizaciones sociales y los propios laburantes que generaron su propio trabajo que el mundo académico o el mundo político. En el sentido de que muy rápidamente los trabajadores y las trabajadoras se dieron cuenta que si no generaban su propio trabajo, sus propios ingresos, no iban a estar ni absorbidos por el capital o por el mercado, o sea, ni encontrarían una relación de dependencia, eh, y que el Estado tampoco iba a encontrar una solución definitiva a su problemática laboral, ¿no? Entonces me parece que hay algo que, que tiene que ver con cierta conciencia histórica, para decirlo en viejos términos, de las organizaciones, ya desde mediados de los años 90, eh, y es más que una conciencia, es un proceso de concientización, porque todavía está en curso, en el sentido de que los propios compañeros tampoco terminan de tener claridad sobre el propio proceso del cual forman parte, porque obviamente están atravesados por esos mismos imaginarios que su práctica perturba, ¿no? Porque si no, a veces hay como una idea un poco lineal, ¿no? De que habría una vanguardia iluminada que se da cuenta de cómo se transformó el capitalismo y no es así, ¿no? Básicamente, yo creo que hay una práctica que requiere una conceptualización que muchas organizaciones hicieron, pero que todavía no transformaron los imaginarios. Entonces, como una práctica disruptiva dentro de un imaginario que perdura, ¿no? Es el mismo imaginario. ¿Qué es un imaginario? Es un conjunto de imágenes, ¿no? Que se hacen cuerpo, eso es un imaginario. Entonces, las imágenes que se hacen cuerpo que tenemos nosotros es la idea de la sociedad de pleno empleo, una sociedad industrial, etc. Eso no existe más. No existe más en ningún lado, de hecho. Eh, Cuando uno dice eso, cuando las organizaciones plantean eso, las reacciones por parte de actores que viven dentro de ese imaginario y cuya vida corresponde a ese imaginario, es obvio que genera una tensión, ¿no? El mundo sindical, la clase política, en general, los compañeros y las compañeras que tienen una relación de dependencia con un conjunto de derechos que está asociado a esa relación de dependencia, claro, no, les cuesta asumir ese principio de realidad. Por eso en general es una crítica que no es una crítica a mala leche, es una crítica en la cual están convencidos, ¿no? Ustedes quieren institucionalizar la precariedad, ustedes son pesimistas, ustedes piensan que no se puede revertir el proceso, ¿no? Eso es como la crítica por izquierda, que sería la crítica neodesarrollista de alguna manera, ¿no?
resolver el problema del trabajo es ampliando el empleo formal en el mundo industrial tradicional. Y por derecha hay otro tipo de respuesta que, bueno, todas estas personas son emprendedores. Con lo cual ahí viene más bien a disputar la idea de trabajadores, y hay una especie de fantasía por derecha también de una sociedad donde todo el mundo es un emprendedor, y bueno, como todos emprendedores, a algunos les va bien, a algunos les va mal, y tiene mucho que ver con su situación personal. Entonces, de alguna manera, la economía popular está atrapada entre esos dos imaginarios, ¿no? Un imaginario de izquierda un poco nostálgico que pretende volver a una sociedad que a todas luces era mucho mejor que esta, pero a la cual no vamos a volver. Y por otro lado, digamos, una especie de utopía neoliberal de millones de personas que se convierten en emprendedores. Y en el medio, un conjunto de organizaciones que dicen, no, no somos ni esto ni lo otro. Entonces, es otra imagen que aparece, ¿no? Y ahí yo creo que la forma de pensar ese proceso, para mí la mejor forma de pensar ese proceso es conceptualizando la práctica de los propios compañeros. Y conceptualizar la práctica, la conceptualización de la práctica siempre es después de la práctica, ¿no? Primero está la práctica y después la conceptualización. No es que, ¿no?, una reunión de alto comando de las organizaciones piqueteras que dijeron, bueno, la secuencia que vamos a llevar adelante va a ser la siguiente. Ocurrió, y mientras va ocurriendo se va transformando, que es lo propio de un proceso de subjetivación, ¿no? Que es lo propio de la creación de un nuevo sujeto social. Si yo creo que sí podemos hablar de nuevo sujeto social en el sentido de que es una nueva subjetividad, ¿sí? Por ahí con personas que tenían trayectorias históricas que son previas, inclusive al desempleo masivo de los años 90, pero van construyendo una nueva subjetividad. Y esa nueva subjetividad entonces constituye un nuevo sujeto. Y eso, ¿por qué? Porque los sujetos, desde mi punto de vista, no tienen ninguna naturalidad, ¿no? Uno no nace sujeto, uno se va subjetivando. Y eso pasa tanto en lo personal como en los procesos históricos y colectivos. Entonces, para mí ese proceso de subjetivación, de la constitución de la economía popular como un sujeto político, tiene 3 etapas. Una primera etapa vinculada al movimiento piquetero, y que remite a lo que decíamos anteriormente, que es una gran operación de separación entre el concepto de empleo y el concepto de trabajo. O sea, un conjunto de organizaciones que dicen, nosotros asumimos que somos trabajadores aunque no tengamos empleo. Eso es una ruptura para mí. No, siempre hay que insistir sobre la fortaleza de esa ruptura conceptual, ¿no? Porque en muchos lugares del mundo no existe eso. Yo tengo familiares en Europa que llevan 30 años desocupados, y su subjetividad es la subjetividad del desocupado. En cambio acá la subjetividad, o en un momento el movimiento de trabajadores se llamó movimiento de trabajadores desocupados, ¿no? Haciendo una asociación entre los dos términos, trabajadores y desocupados, pero que devino rápidamente en una idea de trabajadores sin patrón, que ya sería el segundo momento, durante el primer gobierno de Néstor, donde yo creo que ahí fue un momento, aquello cuando ustedes lo habrán vivido, porque el CFP sí fue abierto hace 20 años, fue justo, habrán vivido todo ese proceso. Pero no sé cómo lo verán ustedes, pero yo recuerdo, yo trabajaba con cooperativas trabajaba con una organización que sigue existiendo, que se llama 8 de Mayo, que ahora tiene una cooperativa de reciclado que se llama Bella Flor. En ese entonces se constituía el colectivo de trabajadores. Uno de los procesos uno de los procesos que era clave en la constitución de la cooperativa era asumir que los compañeros que reciclaban ganaban un ingreso sobre la base de su trabajo, y no por lo que valían los materiales que reciclaban. ¿Sí? Entonces, y eso fue todo un proceso. También recordamos muchos compañeros en la empresa recuperada que pensaban que no iban a poder seguir adelante sin patrón.
y así sucesivamente. O sea que yo creo que hubo un proceso de ampliación de la idea de una potencia autónoma del trabajo y la producción, ¿no? Que sería como un segundo punto de la subjetividad de la economía popular. Que es algo que preexiste porque está en el mundo cooperativista hace años, ¿no? No es que es una idea nueva, pero sí es una idea que se hibrida con la idea de trabajador desocupado. Es ahí donde hay punto de contacto entre economía social y economía popular, ¿no? A veces, desgraciadamente, se arma una especie de falso conflicto, de falsa tensión entre economía social y economía popular. En términos conceptuales históricos no es tal. Después, en términos políticos, a veces el propio Estado argentino, digamos, ha tratado de forzar la realidad de la economía popular desde la categoría de economía social, y eso ha generado tensiones, pero finalmente no. La economía social es un universo de organización específica de la producción y del trabajo en torno a un conjunto de valores, que son los valores de solidaridad, y eso forma parte de la economía popular. El tema es que gran parte de la economía popular no se reduce tampoco a eso, ¿no? O sea, tenemos muchos compañeros que producen y trabajan sin estar necesariamente atravesados por esos valores de manera explícita, ¿no? Millones. Entonces, pero sobre eso vuelvo después, si quieren. Entonces diría, primer momento, separación empleo-ocupación, o empleo-trabajo, perdón. Un segundo momento, la conciencia de una potencia autónoma de trabajo, y de ahí la idea de trabajador de la economía popular como trabajador sin patrón. Y un tercer momento que creo que estamos transitando, y que creo también que es el más complejo, que es asumir que a pesar de no tener un patrón, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular están inscritos en una relación de explotación. ¿Y por qué es más complejo? Porque justamente, ¿no?, las categorías que organizan ese mundo del trabajo es la categoría de trabajo sin patrón, la categoría de trabajador autónomo, cuenta propista, ¿no? Entonces, todas esas categorías, que son de todas formas mejores que la categoría de informalidad, ¿no?, que es una denegación de la forma, ahí por lo menos hay una forma, digamos, en esas categorías, entonces podemos discutir una forma. Pero justamente toda esa categoría que constituye una forma opera a favor de la disimulación de una relación de explotación. ¿Y cómo sería la caracterización de esa relación de explotación? Es todo un proceso de captación de plusvalor a través de mecanismos de desvalorización del trabajo. Explotar en la economía popular es desvalorizar. Y ese proceso de desvalorización es un proceso de captación de plusvalor. ¿Por qué? Porque al desvalorizar ese trabajo, alguien se queda con parte de los efectos de la producción del trabajo. Entonces, es fácil verlo eso en distintas dimensiones, ahora la retomo rápidamente, pero para nosotros eso fue importante para identificar la idea de patrón oculto, que vienen los compañeros ladrilleros. Y eso es una discusión en curso. Nosotros estamos trabajando mucho esa idea de patrón oculto, porque es la que permite volver a pensar la economía popular en una relación social. Si no, corremos el riesgo, como ocurre a veces, de pensar la economía popular como una especie de isla desconectada de la vida social, ¿no? Y eso genera un montón de contradicciones, porque después eso termina en los típicos fraseos de, bueno, generan su propio trabajo, son rechazados por el mercado, pero también trabajan en el mercado, están afuera del capitalismo, pero están en el capitalismo. Y eso hay una forma de resolverlo. Es trabajar sin patrón, pero están inscritos en relaciones sociales de explotación. Y relaciones sociales de explotación que son más complejas de visibilizar porque están ocultas, disimuladas. Entonces ahí, para mí, una serie, esas tres dimensiones, ¿no? Separación trabajo-empleo, la dimensión, la potencia autónoma de trabajo y de producción, y
la relación social de explotación que existe a pesar de no tener patrón. Esas son tres grandes características de una subjetividad, ¿no? De una subjetividad específica. Entonces, frente a esa realidad, usted me interrumpe cuando quieran, ¿eh? Yo, mirá que vivo de hablar y escribir, entonces me No, apretaba el botón. está buenísimo y es muy clarificadora del panorama, así que no, se me venían un par de preguntas que también podés echar ahí. Algo, bueno, cómo juega la deuda, que está dentro de esa idea de patrón oculto, se me ocurre, y también estaría bueno como una caracterización de estos últimos años de cómo se estigmatizaron los planes sociales, ¿no? Digamos, ahí también hay relaciones ocultas, estigmatizaciones y desvalorizaciones, ¿no? Por ahí si podés hablar un poco de eso estaría bueno. Bien. Y bueno, viene al caso, porque cuando nosotros empezamos a trabajar más a fondo una conceptualización de la economía popular, digo, nosotros somos todo un equipo que trabajamos en esa línea, por donde quisimos empezar no es tanto por la relación laboral, sino por la relación financiera. ¿Por qué? Hay un debate en toda América Latina que remonta en los años 60 y que tiene que ver con la pregunta finalmente que todos nos formulamos, es ¿cuál es la función social de la economía popular en relación al capital? ¿Cumple una función o no cumple una función? En los años 60 ese debate se dio entre Cardoso, el que después fue presidente de Brasil, que era sociólogo marxista en ese momento, y José Nun, politólogo argentino. Entonces Cardoso de que decía que en muchos países de América Latina esa masa de trabajadores que no eran de todo incorporados al mercado laboral y no eran del todo absorbidos por formas explícitas de explotación capitalista era ejército de reserva, ¿no? Como en la línea marxista, o sea que cumplía una función, que es tirar los sueldos a la baja. Frente a eso, Pepe Nun decía, no, esos trabajadores no cumplen ninguna función desde el punto de vista del capital, son prescindibles por el capital, entonces son una masa marginal, ¿no? Entonces se organizaba un debate entre ejército de reserva y masa marginal. Nosotros lo que tratamos de mostrar es que no son ni ejército de reserva ni masa marginal, sino que hay que reabrir la pregunta sobre la función. Porque nos damos cuenta que es un trabajo desvalorizado, o sea, no es que hay un dato como objetivo, las propias organizaciones dicen, che, nosotros no nos reconocen trabajo, no nos pagan poco. O sea que se instaló una agenda por la valorización del trabajo y la visibilización del trabajo. Y en ese sentido, donde la economía popular, de hecho, nota al pie, ¿no? La economía popular y la economía feminista conectan, es una agenda muy similar. Una agenda de valorización y visibilización de lo invisibilizado y lo no valorizado, o lo desvalorizado. Entonces nosotros decidimos hacer una investigación justamente para dar cuenta de un punto que todo el mundo nos negaba, de que había endeudamiento financiero en los sectores populares. ¿Por qué nos interesaba eso? Porque era una forma también de poner la economía popular inmediatamente en la agenda del capitalismo financiero. Es decir, no solamente es un sector explotado, pero más es un sector explotado por las grandes herramientas del capitalismo financiero. Que nos parecía mejor entrar por ahí que entrar por el análisis sectorial de cuántos son explotados los trabajadores en cada uno de los sectores donde trabajan. Entonces hicimos una encuesta. Y les digo, fue clave esa encuesta porque nosotros hasta ahora hablábamos con compañeros del Banco Central durante los últimos años del kirchnerismo y nos negaban que había endeudamiento en los sectores populares. Con una frase que era muy simple: si sos pobre, primer error, asociación economía popular pobreza, pero si sos pobre no tenés excedente. Entonces, si no tenés excedente, no podés ahorrar y tampoco te puedes endeudar porque el pago de la deuda requiere el pago sobre la base de un excedente. O sea, eso es un error conceptual, garrafal. Primero porque hay ahorro, yo había hecho
una investigación sobre el ahorro en sectores populares para dar cuenta que había una práctica financiera. Hay muchas formas de ahorro, o sea que hay excedentes. Y además hay un montón de prácticas de endeudamiento dentro de los sectores populares. O sea, hay excedente también. Porque todo el pago de una deuda es un pago sobre la base de un excedente. Y eso es muy importante porque entonces el concepto de pobreza, cuando la hay, más allá que la economía popular no se reduce a una situación de pobreza, la pobreza no tiene que ver con un problema de escasez solamente. De escasez entendida en el sentido de que no hay excedentes, sino que hay múltiples excedentes captados de distintas formas y en ese caso, en el caso del endeudamiento, a través de la tasa de interés que duplica o triplica la tasa de interés más alta de los sectores medios y los sectores altos. Y entonces eso fue importante, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros identificamos que casi todos los compañeros y las compañeras, 75% de la encuesta que hicimos estaban endeudados, y endeudados a tasas de intereses que triplicaban la tasa de intereses más alta. Entonces, eso nos permite ya establecer una primera función. Entonces, ahí derribás la idea de masa marginal. Hay una función que es estar en una relación con los acreedores financieros. Al punto tal, de hecho, que, y eso tiene que ver con la cuestión de los planes sociales también en un momento, nosotros teníamos una discusión allá en 2015, cuando gana el macrismo, discusión interna inclusive, que muchos compañeros dicen, el macrismo no van a sacar los planes. Y nosotros decíamos, no van a sacar los planes, entre otras cosas, pero es una forma de reciclar dinero público en dinero financiero. Ahora, eso no significa que haya que sacar los planes porque sirve al capitalismo financiero. Significa que muchos gobiernos de derecha, no en Colombia, en Brasil, en Argentina, no disminuyen los planes, porque gran parte del sistema financiero está articulado con esos dispositivos de consumo financiarizados, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenés una primera funcionalidad. Segunda funcionalidad es en relación al fisco. Toda la economía popular paga impuestos. Y paga los peores impuestos, que son los impuestos indirectos, porque la economía popular consume. O sea, el IVA lo pagan. No se identifica socialmente como un pago de impuestos eso. Que tiene que ver, ahí nos vamos adentrándonos en algunos elementos, ¿no?, de la constitución de ciertos odios de clase o de cierta discriminación que operan, ¿no?, en esos casos. Entonces ahí hay otra relación, pagan impuestos, entonces tampoco es masa marginal. Otra relación tiene que ver con las estructuras comerciales en el caso de la producción. Los intermediarios comerciales son intermediarios que usan y abusan de su posición de dominio en las relaciones comerciales y captan, ¿no?, de manera parasitaria un plusvalor en su función de comercialización. Entonces ahí también hay una relación social a través de los mecanismos de comercialización. Es clarísimo en el reciclado, es clarísimo en las economías de cuidado, ¿no? Es clarísimo en la agricultura familiar. Y el último punto, o sea, hay una relación social fiscal, hay una relación social financiera, hay una relación social comercial, y obviamente hay relaciones laborales y de saberes. Retomo los saberes para volver a la laboral porque hay que como explayarla, digamos. La de los saberes para mí es fundamental y durante la pandemia se vio con mucha claridad. Siempre tomo el ejemplo del modo en el cual la gestión de la pandemia en los barrios populares fue gracias a las compañeras de los comedores y los merenderos. ¿Se acuerdan que se anunciaban catástrofes, que íbamos a sacar muerto tras muerto de las villas? No ocurrió. No ocurrió y de hecho hay niveles de contagio mucho más altos que en otros lugares y la tasa de mortalidad fue mucho más baja que en otros lugares. ¿Por qué? Siempre hay alguna hipótesis medio darwinista de que, ¿no?,
habría mejores condiciones de salud en los sectores populares, etc. Eso es desconocer totalmente el mundo popular. Digamos. Los problemas de salud que hay son tremendos. Entonces no es que hay más resistencia en el mundo popular. Lo que hubo es un proceso social de identificación temprana, orientación, o sea, de una función de servicio público sanitario que fue llevado adelante por las compañeras de los comedores y los merenderos. Lo que en Cuba se llama salud comunitaria. Es exactamente lo que se hizo, es un dispositivo de salud comunitaria que no se nombró como tal. Ahora, ¿por qué tomo ese ejemplo desde el punto de vista de los saberes? Porque acá hay un conjunto de saberes de compañeras en los barrios que saben cómo hablar, saben cómo detectar, saben cómo reorientar, saben cómo lidiar. Bueno, eso es un saber que para la gestión de una pandemia es fundamental. Ahora, nadie está diciendo, che, ¿por qué no le pagamos un bono como pagamos al personal de salud a las compañeras de los comedores y los merenderos? Si cumplieron una función sanitaria. Eso viene es la vieja discusión del saber obrero, ¿no? O sea, esa discusión en el mundo obrero surgieron cuando se dieron cuenta que un montón de obreros resolvían problemas de la producción que eran captados por los ingenieros en general, que modificaban los procesos sobre la base del saber obrero. Los ingenieros veían mejorar la productividad y su remuneración y los obreros no. O sea, hay toda una parte del sindicalismo que dijo, pero miren que nosotros desde nuestro saber hicimos que la producción funcione mejor. Bueno, de alguna manera eso es lo que ocurrió en los barrios populares. No es tanto la producción. No, Sí. digo que también tiene que ver con la caída del modelo fordista, el taylorismo, ¿no? Digo, de la separación científica de los saberes, ¿no? De la reapropiación de esos saberes más populares, ¿no? También pensaba que también cumplen una función en política en términos de pacificación, ¿no? El tema de la economía popular y de los subsidios, ¿no? Ahí hay también otra variable, ¿no? Tener en cuenta. Claro. Entonces, son tecnologías que no se reconocen como tecnologías. O sea, aparte de los procesos contemporáneos de captación de plusvalor, eso ya es una cuestión más compleja, tiene que ver con... Para mí la lógica del capitalismo financiero es una gran lógica de disimulación, ¿no? Entonces, se disimula la tecnología porque no se nombra como tecnología. O sea, si mañana damos una charla y decimos, no, las tecnologías de gestión pandémica en barrios populares, ¿no? Invitamos a la ingeniera compañera que está a cargo del comedor y el merendero. Y la gente nos va a mirar, se va a reír, vamos a ser objeto de burla. Ahora, sin embargo, la verdad que no fue, digo, por eso lo viví muy de cerca, fueron las organizaciones que plantearon una solución. Fueron las organizaciones que plantearon el barrio Cuida el Barrio, o sea, el dispositivo de cuidado a nivel barrial, y la verdad que el Estado en el barrio no estuvo tan presente. Mucho menos, digamos, de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, digo, ahí hay algo desde el punto de vista de la apropiación de saberes que es clave. Nosotros por eso, y lo mismo pasa con los saberes de cuidado, ¿no? Todos los sectores medios, los sectores altos, se benefician de una serie de saberes que son saberes no reconocidos como saberes laborales. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos certificación de saberes vinculados al cuidado, armando cooperativas de cuidado, pero hay un saber para valorar, ¿sí? Que es lo que hace cualquier trabajador, ¿no? Trabajador en cualquier lado, un obrero especializado, ¿por qué es especializado? Porque sabe manejar una máquina. Un tornero sabe algo que un obrero de línea por ahí no sabe. Eso es lo mismo. Pienso que eso es fundamental para nosotros, que estamos en un centro de formación dentro del Ministerio de Trabajo, donde se legitiman ciertos saberes y se deslegitiman otros, ¿no? Cómo juega el proceso de legitimación y deslegitimación de saberes. Yo recuerdo el año pasado, nos había convocado el macrismo, ¿no? Nosotros estamos en el macrismo de la ciudad, que había una fundación que quería dar cursos de saberes blandos, de capacidades blandas, que llaman ellos, en los barrios populares, para emprender y qué sé yo. Nosotros decíamos, pero acá los que tienen que hacer la capacitación son la misma gente, que es la que sobrevive y vive, más que los chetos de universidades privadas
cobrando sueldos exorbitantes para dar ciertas capacidades blandas a los que no tienen, ¿no? Como que reproducen también una lógica de saberes y una desvalorización, y también es un negocio, ¿no? Por otro lado. Claro, por eso la política que predominó durante el macrismo, pero que también muchos compañeros nuestros tienen incorporado, es la teoría del capital humano. Claro. O sea, la teoría según el cual esa gente debería dejar de leer algunos libros y ver una de las últimas películas de Ken Loach, la vieron, que se llama Joe Blake, que el tipo se la pasa yendo de curso de formación en curso de formación que le pide, digamos, el Estado, y nunca encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, es un problema de límite físico, como un límite físico el mercado formal de trabajo. Y hay algo de la negación de ese límite físico. Entonces, por eso la formación, que es clave, es una formación para, como decís, potenciar, sistematizar, ahondar y acrecentar los saberes existentes. Porque no es que esperaron que alguien venga a decirles cómo hacer la cosa. O sea, que eso... De hecho, yo tengo una hipótesis en estos días, pero que no es para hacerla pública, digamos, lo digo así. Eso, ya que van a editar, esa parte la pueden cortar, porque creo que es indefendible. Dale. Es indefendible lo que voy a decir, pero finalmente es indefendible y sería muy choto decirlo públicamente, aparte. Puede tener efecto político negativo. Quédate Pero tranquilo. yo tengo la impresión que los compañeros de la economía popular durante la pandemia trabajaron mucho más de lo que se percibe. En el sentido que vos ves un montón de gente en la calle, ves un montón de gente que está mal, etc. No digo que haya estado bien. Pero inclusive podría conectar la hipótesis de que no tenemos tanta tensión de demanda de recursos, es que por otra parte la fantasía del gobierno, de nuestro gobierno, de que el IFE cambió la realidad, son 30.000 pesos en 8 meses, tiene más de la caricia que del soporte, ¿no? Bienvenida a las caricias, pero no es lo que, no es que explica, me parece, gran parte del proceso que hay en la economía popular, donde pareciera finalmente haber cierto movimiento, muy por debajo, va a haber un montón de cuestiones destruidas, no es un optimismo lo que estoy diciendo, es como... ¿Por qué digo? Porque viene al caso de, me parece que hay mucha gente, compañeros y compañeras nuestras, que no esperan a que le digan qué tiene que hacer, lo hacen porque lo tienen que hacer. No esperaron que levantaran la ASPO para empezar a trabajar, ¿no? Inclusive podría ser una hipótesis, perdón, sobre la cuestión de la curva de la pandemia, de por qué finalmente mucha cuarentena. Alex, ¿te puedo hacer una consultita? Obvio. Dos cuestiones. La primera, recién estabas mencionando cómo se habían llevado a cabo dispositivos de la salud comunitaria y cómo esto había impactado favorablemente en todo lo que fue la gestión de las ollas populares, de las mujeres que estaban al frente de las ollas, de los merenderos. Me pregunto cómo hacer para politizar eso sin encontrar ahí estas cuestiones heroicas o románticas, qué es lo que se está pensando desde los movimientos populares o qué perspectiva hay en relación a eso. Y, y después volver sobre el tercer punto que estabas comentando antes, venías mencionando la cuestión fiscal, la cuestión de los impuestos, las intermediaciones comerciales, y nos estabas por meter en la cuestión de las relaciones laborales. No sé si vos sabés que en la escuela tenemos, bueno, algunos cursos que de alguna manera intentan tener en el desarrollo de ellos unos módulos que hablan de las relaciones laborales, y ahí me interesaría que continúes con lo que nos venías contando. Sí, sobre el proceso, y ahí me parece que hay algo justamente, por eso insisto, no doy tantas vueltas en torno a la cuestión de los saberes, porque eso es un punto central para ir trabajando desde otro lugar, el reconocimiento
de sujetos y sujetas desde el lugar de sus propios saberes y su propia potencia, ¿no? Sobre todo porque también nosotros estamos atravesados por una discusión que siempre nos juega en contra, que es la discusión de la productividad. O sea, la idea de que la economía es nada más que lo que tiene que ver con la producción útil. Es un viejo tema de la producción útil. Mucho de lo que hicieron las compañeras es parte de lo que podríamos llamar una producción social o una producción de lo común, ¿sí? Y que no tiene que ver, como no es ejercitado por parte del Estado, ¿no? Porque cuando lo lleva adelante el Estado, ¿cómo se llama? Se llama servicio público. Entonces tiene su esquema de reconocimiento salarial. Acá hay un trabajo de producción de lo social, de producción de lo común, que no es reconocido como tal y que se funda sobre dos cuestiones. Primero, que el Estado no sabe todo. Segundo, que la única forma de transformar sociedades heterogéneas y complejas es articulando saberes. Yo un poco en provocación en compañeros del gobierno les decía, hay dos formas de pensar un gobierno de científicos. Un gobierno de científicos que piensa que ya saben, un gobierno de científicos que saben que no saben. Entonces, porque para mí el científico es el tipo que sabe que no sabe, ¿no? Yo me considero científico y mi punto de partida es el no saber, porque si no, no tengo forma, ¿sí? El Estado suele ser muy iluminista, la posición iluminista es la posición del que sabe que ya sabe. Y justamente lo que muestra la pandemia es todo lo contrario. No sabíamos, no se sabía, y finalmente gran parte de los procesos que se resolvieron fue gracias a un cierto respeto de otros saberes que van más allá del saber experto del Estado, ¿no? Entonces hay un montón de desplazamientos y eso me lleva a la cuestión laboral, que efectivamente es el último punto que quería subrayar. Para mí, para entender, digamos, conceptualmente la cuestión laboral implica ir a un concepto ampliado de trabajo y de explotación. O sea, un concepto ampliado de trabajo y de explotación que va en el sentido de no limitar el trabajo al universo de la utilidad y de la producción para la acumulación. Esa discusión siempre es difícil llevar adelante porque, bueno, el trabajo del cuidado es útil, te dicen, ¿no? Sí, pero el concepto de utilidad tiene que ver justamente con la ampliación de la acumulación del capital. Entonces, ahí me parece que hay una serie de desplazamientos para pensar que tienen que ver con identificar procesos de trabajo que se fundan esencialmente en actividades que el capital y el mercado no toman, ¿sí? Y que constituye, como todo trabajo, un nuevo sistema de deudas sociales. Me explico. Por ahí me dicen si me voy muy... No, si me voy al carajo con la teorización, pero para mí ese punto es clave. Porque finalmente, la historia social del mundo del trabajo es una historia de un reconocimiento de una deuda. Es decir, el inicio de la proletarización es una lucha por parte de los obreros para que se reconozca que el capital les debe. O sea que el trabajo constituye o se asienta sobre una lógica de deuda. El salario es el pago de una deuda por un trabajo realizado. Entonces, toda lucha de reconocimiento de un salario es una lucha por el reconocimiento de una deuda. Bien. Como decía anteriormente, el capitalismo financiero se dedica a disimular. ¿A disimular qué? Disimular la deuda. Las deudas. ¿Por qué? Porque lo propio del capital financiero es tratar de acumular más allá del trabajo.
Y ahí hago una pequeña historia que para mí es fundamental. Hasta los años 60, no me acuerdo a quién se refería al Fordismo, hasta los años 60 efectivamente los regímenes de acumulación eran de tipo fordistas. ¿Okay? Con ese acuerdo 50-50 entre capital y trabajo, y una explicitación finalmente de que la acumulación del capital tiene que ver con el trabajo. ¿Okay? El Fordismo es una lógica social que explicita y reconoce que hay explotación. Por eso, o sea que reconoce la deuda del capital con el trabajo. ¿Qué dicen los trabajadores? Y es la posición desde el principio del siglo XX, sobre todo, es todo salario que ustedes me pagan nunca va a compensar lo que doy. ¿Por qué? Porque lo que doy es vida, tiempo, es algo que es inconmensurable. Con lo cual, todo salario que pagues, podré estar más o menos satisfecho por mi ingreso, pero siempre va a ser menos que lo que doy mientras haya un proceso de apropiación por parte del capital. ¿Okay? Por eso los trabajadores siempre reivindicamos más derechos, ¿no? Y es la idea de la progresividad de los derechos. ¿Me espera un segundo que me están tocando la puerta? Un segundito. Pero bueno, no, está interesante, che. Sí, Compas. súper jugoso. Sigo grabando y después se edita, ¿no? Sí, 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 lo claro. editamos. Sí, sí. Pensaba que quizás había algo que me parecía interesante, podemos preguntar, un poco la relación entre deuda y valorización, ¿no? Que un poco la discusión también entre renta y salario básico universal. Uh-huh. ¿Qué es lo que se reconoce? ¿Qué es lo que el Estado debiera reconocer? Si lo que debería... Hacele la pregunta, está buenísimo. Está buena. Y Agus, vos también tenías algo para preguntarle, ¿no? Como para mechar por ahí con... Alexander, algo que nosotros estuvimos conversando estas últimas semanas, incluso conversando también a propósito de la charla esta para tener con vos, y que me parece que viene a cuento de algo que vos comentabas, que tiene que ver un poco con las dos dimensiones que caracterizan de algún modo la economía popular, que este proceso de desvalorización y el proceso de endeudamiento, ¿no? Digo, entonces, si hay un proceso de desvalorización, habría que investigar a ver cómo valorizar ese trabajo no valorizado. Si hay un proceso de endeudamiento, lo que habría que indagar es cuál es la renta que se extrae de esa deuda a la cual los sectores populares, en la cual se encuentran insertos los sectores populares. Estas dos dimensiones que vos hablás, en algún punto parecieran como que en términos teóricos podrían ser congruentes, pero que luego, en definitiva, entran en tensión, sobre todo lo veíamos a partir de algunas discusiones que se dieron este último tiempo y que sobre todo incluso las planteó como posibles proyectos políticos Daniel Arroyo, a propósito de si lo que debiera implementarse es una renta básica universal o lo que debiera implementarse es un salario básico universal. Esta discusión entre estas dos posiciones acerca de dos posibles políticas divergentes, ¿cómo la ves vos? Bueno, nada, ¿cómo la caracterizás? ¿Cómo la pensás? Uh-huh. Bueno, es una de las grandes discusiones, efectivamente. ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente lo que trataba de decir antes es que la deuda es un principio general para entender la lógica de captación de plusvalor. Eso es un nuevo concepto de trabajo. ¿Sí? O sea, es un concepto ampliado del concepto de trabajo. Que no es nuevo en el sentido de que ya fue pensado, ¿no? Eso es en la tradición de Marcel Mauss, digamos, de los años 20, o de Heller en Alemania en el mismo momento. Es decir, que vos te den distintas formas por parte del capital de acumulación de plusvalor y que tiene que ver, entre otras cosas, con disputar el reconocimiento de la deuda. ¿Sí? Pero la deuda es lo que organiza una relación social. ¿Sí? Es lo que organiza un conflicto social. La gran estrategia del capitalismo financiero es no reconocer esas deudas. O sea, acumular más allá del trabajo.
Yo no le debo nada a los trabajadores porque no tengo ningún empleado, ¿no? Le emplean otros. Ahora, durante la pandemia que vemos es que baja la actividad económica y no es que el capitalismo financiero funciona solo. Entra en crisis todo el capitalismo. Nos ven diciendo hace 20 años que el capitalismo es financiero, y lo es, en el sentido de que es el punto máximo de acumulación del capital, ¿no? En lo que más acumula. Pero solo acumula si hay trabajo. O sea que el trabajo sigue siendo, ¿no?, el centro de la acumulación. Lo que pasa es que hoy en día está disimulado. ¿Cómo está disimulado? A través del no reconocimiento de una deuda con los trabajadores y las trabajadoras. ¿Okay? Por eso es importante esa mediación conceptual con la idea de deuda. La deuda es ambigua. Es tanto lo que te somete como la base de los dispositivos de protección colectiva. ¿Sí? Porque es un ciclo, ¿no? Trabajás, te pagan un salario, el salario es menos de lo que trabajaste, reclamás más salario y más derecho por la compensación, y así tenés un ciclo de conflicto y transformación, que es lo que ha permitido a la clase trabajadora mejorar su condición, el reconocimiento de una deuda. Bien. Entonces, efectivamente, en la economía popular tenemos exactamente el mismo problema. ¿Cómo hacemos para reconocer una deuda? O dicho en otros términos, un proceso de desvalorización del trabajo es un proceso de desconocimiento de una deuda. No te debo nada. Por eso nosotros planteamos la idea de salario social complementario en vez de plan social, que tiene que ver también con la pregunta que hacía Sergio antes. Los planes sociales es la gramática según la cual la persona beneficiaria del plan le debe al Estado. Te doy un plan, ¿qué me debes? Contraprestaciones. Entonces te obligo a llevar tus hijos a vacunar, te obligo a que vayan a la escuela, te obligo a que trabajes 8 horas por 8.500 pesos, ¿no? Te obligo. Vengas a los centros de formación profesional. Nosotros fuimos captadores medio privilegiados en determinado momento de contraprestación a ese subsidio. Claro, porque era la teoría de capital humano, entonces decían, Claro. yo te doy el subsidio, en contraparte tenés que formarte, Eso. y te obligo a formarte, ¿no? Uh-huh. Ahora, el mundo del trabajo es un mundo lleno de obligaciones. Uno, en el sector formal, vos vas, cuando empezás un laburo, tenés que ir al médico a hacer un análisis para que te den el alta, ¿no? Tenemos obligación de llevar a nuestros hijos a la escuela, a tatuar, cualquiera, a vacunar. Estoy con ese tema. Bueno, todo eso nosotros dentro del mundo del trabajo en relación de dependencia forma parte de una trama de obligaciones y derechos. No lo diríamos en términos de contraprestación, ¿no? Imagínate, vos llegas a una empresa y el tipo te da un trabajo, te dice, bueno, en contraprestación de tu salario, necesito que tus hijos vayan a la escuela, que te vacunes, y lo vas a mirar y decir, ¿qué contraprestación? Está bien, es una obligación social, pero no es una contraprestación por mi salario, ¿se entiende? Entonces eso es importante porque hay que retomar la gramática de la obligación social. Hay obligaciones, efectivamente. La salud y la educación son obligaciones que tienen que ver con un colectivo, que va más allá del ámbito laboral, de hecho. Y a su vez constituir las relaciones de deuda que hay dentro del trabajo. Entonces, ¿cuáles son las deudas constituidas con la economía popular? Y son... y es bien importante, fíjense las principales actividades, ¿no? El reciclado, que constituye que una deuda social fenomenal, porque efectivamente es un proceso no solamente de mejora del medio ambiente, pero además un ahorro neto para los municipios impresionante. Eso los compañeros cartoneros en la ciudad lo entendieron perfectamente, y en la ciudad los ingresos de los cartoneros que están en los dispositivos del sistema de la ciudad son dignos. No digo que son una maravilla, pero son dignos. O sea que hay un proceso de valorización de ese trabajo. Y la negociación se establece en esos términos. El trabajo de los recicladores es un trabajo que le permite al municipio ahorrar X plata, además de favorecer el medio ambiente. Ahora, el medio ambiente es una deuda.
Entonces nosotros, ¿qué decimos? Cuando pagas un salario social complementario, lo que estás haciendo es pagar algo, una deuda que tiene el Estado con los trabajadores. Y ahí avanza un poquito más. Una deuda que tiene el Estado con los trabajadores, y que tiene el Estado con los trabajadores no en tanto Estado, sino en tanto mediación con el capital. Es decir, el Estado es una mediación con el capital. ¿Por qué? Porque el capital se beneficia de estos trabajos. El trabajo es reciclado, el trabajo de cuidado, digamos. Todos los sectores medios y los sectores altos se benefician de un trabajo de cuidado desvalorizados. De adulto mayor, de primera infancia, son trabajos no reconocidos, hiperprecarizados, de la cual todos formamos parte, los que formamos parte de los sectores medios. En algún momento hemos, digamos, sido el patrón no oculto de muchas compañeras que laburaban en el cuidado. Lo mismo en la agricultura familiar, en términos de lógica de producción de alimentos, calidad del alimento, relación al medio ambiente. Fíjense, si toman todas las actividades, son actividades que constituyen una deuda. Una deuda hacia los trabajadores, que es una deuda de otro tipo. Entonces, ampliar el concepto de trabajo es tomar ese concepto de deuda y pensar la deuda en relación al trabajo. Un trabajador básicamente es un acreedor sobre su producción. Pero además ampliar el concepto de producción a la producción social. Un trabajador es un acreedor de su producción social, económica, industrial, ¿sí? Hay que agregar todo esto. La diferencia es que la acreencia, ¿no? la relación de deuda, es más compleja porque no se limita a una relación de trabajo inmediata. Acá es una relación de trabajo mediata. Entonces, por eso el Estado media con el capital de trabajo. Entonces, ¿por qué hago esa gran vuelta para responder a la pregunta de Sebastián? Porque básicamente nosotros estamos convencidos que lo que hay que hacer es seguir el camino de reconocimiento del salario, de reconocimiento del trabajo y de reconocimiento de una deuda. Porque eso es lo que permite organizar el conflicto social. La renta es un proceso de desorganización del conflicto social. ¿Por qué? Porque la renta se funda sobre un principio que es un principio de autorreferencialidad de la causa por la cual uno tiene una renta. O sea, la idea de la renta ciudadana es, ¿por qué tenés una renta? Porque soy ciudadano. Punto. ¿Eh? Es lo mismo que han hecho, por eso es un pensamiento muy liberal, yo soy muy crítico de ese discurso y esas políticas, porque es un liberalismo que se desconoce a sí mismo. Más allá, y no es necesario citar a Pomparich y a todos los tipos que están en el origen de la renta universal, pero es un gran proceso de individualización social. Salvo que me diga que la renta universal es de 70 lucas por persona. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, tiene otro color. Ahí ya estás hablando casi de una lógica socialista. Pero como no es el planteo, no es un planteo en que justamente la renta te da autonomía, no es verdad. Y aunque te diera autonomía, desorganiza. O sea, la autonomía en una sociedad en la cual el capital está más o menos controlado, no tengo ningún problema. Ahora, la autonomía que atenta en contra de los procesos de construcción colectiva en un país periférico en el cual es muy difícil acordar con el capital, muy difícil, porque el capital es muy fuerte y bastante poco escrupuloso, por otra parte, es fundamental tener un proceso de organización colectiva. El salario te organiza. Entonces hay una parte de la respuesta que tiene que ver con deuda, organización, ¿no? Y reconocimiento de valor, y por ende abrir a una historia social de la disputa por el valor de ese trabajo. Nosotros queremos ir hacia valores de convenio de las distintas ramas de actividad de la economía popular. Hoy en día el salario social complementario está atado al salario mínimo vital y móvil, que es mucho menos de lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué estás atado a eso? Porque todavía lo que predomina es la idea de la vulnerabilidad, ¿no? De los trabajadores. La vulnerabilidad de los beneficiarios de una política social, ni siquiera de los trabajadores.
El RENATEP es la primera vez que en el Estado Nacional aparece la categoría de economía popular y perturbando, digamos, el imaginario del desarrollo social. Pues el desarrollo social, el sujeto, es un sujeto beneficiario de un plan que le debe al Estado por ese beneficio. Nosotros queremos construir un sujeto político, trabajador y trabajadora, a la cual el Estado le debe por los procesos sociales de desvalorización, y el Estado intermedia con el capital que se beneficia con ese trabajo no reconocido. Esa es la secuencia. Entonces, por eso propusimos el salario social complementario y por eso propusimos el RENATEP, armar el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Por qué? Porque en esas 5 relaciones sociales, el RENATEP, o sea, cabe en un párrafo la política nuestra, ¿no? La política nuestra es registrar trabajadores y trabajadoras de la economía popular por rama de actividad, por territorio, porque cada territorio y cada rama va a tener una especificidad en cuanto a política que haya que aplicar, y donde el Estado media en esas 5 relaciones, en la relación fiscal, en la relación financiera, en la relación laboral, en la relación comercial, en la relación de saberes. Entonces, en cada una de esas líneas proponemos, digamos, un régimen fiscal adaptado a la economía popular, un sistema de acceso a crédito a la producción a tasa de interés lo más bajo posible, por lo menos igual a los sectores medios, y esperamos por debajo, donde tenemos la política del salario social complementario, que ahora se llama potencial trabajo, por eso el concepto de potencial trabajo. Y donde intermediamos en las relaciones comerciales para sacar las comercializaciones parasitarias, algunas comercializaciones son necesarias, otras son parasitarias, y reconocer saberes, certificar saberes, que eso esté atado a un proceso de valorización del trabajo. Esa es la política. Cuesta mucho, por lo que decíamos al principio de los imaginarios. O sea, perturbar el imaginario es incorporar en el imaginario nuevas formas de reconocimiento de deudas sociales. O sea y ahí entonces, volviendo a la pregunta sobre estigmatización, está claro que si la política es planero que le debe al Estado, no hay nada donde agarrarse para valorizar esto. O sea, lo único que puedes hacer es, digamos, una política muy cristiana de amor al prójimo, pero no tiene un techo muy bajo eso, ¿no? Ame al prójimo aunque sea un planero, un choriplanero. No te funciona. Ahora, si vos efectivamente construís socialmente que hay un aporte fundamental a la sociedad, que hay una deuda hacia sus trabajadores como hay hacia todos los trabajadores. Entonces ahí va recomponiendo un principio de respeto y además un nuevo principio de unidad de la clase trabajadora, porque eso es clave también. O sea, hay heterogeneidad de la clase trabajadora que va a perdurar, pero a su vez hay que construir el denominador común. Y el denominador común es la explotación por patrones visibles y ocultos. Que eso es otra razón por la cual trabajamos el tema de la deuda financiera, porque eso los laburantes también están endeudados a médula. Muchos compañeros nuestros tienen la tarjeta naranja, la tarjeta de Cencosud, que son usureros legalizados. Entonces, eso te permite mostrar una realidad común. El endeudamiento permite reconstruir lo común de la clase. Tengo una pregunta, ¿cómo lo trabajan al interior mismo de los organismos del Estado? Porque calculo que esta mirada que vos estás como proponiendo es perturbadora también para la clase política, ¿no? Digo, o para una idea política más tradicional, ¿no? Incluso para este mismo gobierno, ¿no? Totalmente. Mire, yo soy muy amigo de Carlos Tomada, ¿no? Soy amigo. Tenemos discusiones hace años sobre el tema de la economía popular. Cuando él era ministro, tomo el caso de Carlos porque es un tipo que tiene todas las mejores intenciones, no hay duda que es un gran laboralista, ¿no? O sea, no tengo duda, no hay un problema ideológico ni nada. Pero el tema de la economía popular durante muchos años no lo vio como parte del mundo obrero. No lo vio él, como tampoco lo veían los compañeros de la CGT. Cuando se hizo un fresco, una pintura en el Ministerio de Trabajo, que trataba de retratar la historia
del mundo del trabajo, no hay nada sobre el movimiento piquetero. Es un gran ausente en esa imagen. Tomo ese ejemplo porque es el ejemplo de la imagen, ¿no? De la imagen ausente. Ahora, recién se está empezando a aceptar la idea. Yo, por ejemplo, estoy invitado en la Comisión del Trabajo del PJ, que se armó hace unos meses. Formó parte de esa comisión, y la primera sesión que tuvimos como comisión fue sobre la economía popular. Me llenaron la cara de dedos. Eso también lo pueden editar. Lo editamos. Pero la verdad, yo ya estoy acostumbrado. De hecho, muchas veces cuando hablo de economía popular empiezo casi con un psicodrama. Eso de la cuestión de la incomodidad. Arranco la charla diciendo, sé que esto es incómodo. Pero hablemoslo. ¿No? Entonces uno encara pedagógicamente del psicodrama. Abonas un poquito el terreno. Claro. Entonces sí, es difícil, pero la verdad que Alberto nos dio espacio. Nosotros, digamos, como organizaciones sociales nunca estuvimos en tantos lugares dentro del Estado. Es un proceso de aprendizaje. Yo, si quieren, después les mando un texto que escribimos sobre eso, sobre ir en contra de esa idea de los dos lados del mostrador, porque en general la crítica que se constituye es no pueden estar de los dos lados del mostrador, que eso supone una separación de Estado-sociedad, y que es todo lo contrario a lo que planteaba al inicio como articulación de saberes. Yo de eso me convencí hace mucho tiempo en Francia, hasta los años 80, el Ministerio de Trabajo en Francia tenía un área en el cual estaban los académicos, los sindicatos y los miembros del Estado. Ellos elaboraron la política laboral en Francia. O sea, digo, ese concepto de Estado social, que está en la tradición peronista, pero que finalmente la concepción liberal del Estado fue dejando de lado con esa idea de está el Estado, está la sociedad y está por separado. Hay que encontrar los intersticios, nosotros lo llamamos los pliegues, ¿no? De un Estado con pliegues, no un Estado liso. Que no quita nada que el Estado obviamente defiende un interés general, pero que tiene que estar atravesado por los distintos cuerpos de lo social. En eso estamos avanzando. La verdad que el presidente nos habilitó un montón, y Daniel nos acompaña también, Arroyo. Sacó una nota hace poco sobre la laboralización de la política social. Y no es que siempre pensó así, digamos, se dejó convencer. Lo digo como halago, ¿no? Qué bueno que alguien pueda cambiar de parecer. Aunque después él esté a favor de la renta universal. ¿No? Nosotros hay planos en el cual estamos de acuerdo y planos en el cual no estamos de acuerdo. Y las razones por las cuales no estamos de acuerdo por la renta universal es las que les dije antes, ¿no? Pero dentro del Estado es un proceso pedagógico de los dos lados. El lado de las organizaciones y el lado de la lógica del Estado. No se va a hacer de un día para el otro. Es muy probable que fracasemos, pero hay que transitar ese camino. Se trata de fracasar cada vez mejor. No, una pregunta posible podría ser ¿qué significa no fracasar, no? O sea... Mira, hay algo... o sea, el gran logro de la política es el día en que, para retomar la metáfora, el día en que el Ministerio de Trabajo haya un fresco con el movimiento piquetero. Es decir, ahí habrá como una especie de reconocimiento y la presencia de esa imagen, ¿no? Yo tengo una impresión que se está agotando, lo voy a decir muy psicoanalíticamente, pero se está agotando la eficacia de la denegación. ¿Viste cuando la denegación es una negación activa de algo que ves que está? O sea, claro, si tenés 30 años ya, 30 años y probaste esto, probaste aquello, probaste lo otro, no funcionó, no te quedan muchos argumentos ya, no te quedan muchas pistas.
Eso no significa que el otro acepte necesariamente, ¿no? La denegación es fuerte, pero se está agotando. Con lo cual bastaría con que efectivamente, aunque no haya convencimiento, haya habilitación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es lo que Emilio Pérsico lo sintetiza muy bien cuando dice, nos escuchan pero no nos ven. Parece muy pertinente como caracterización. Porque efectivamente, ver implica una conmensuración, una dimensión, una identificación, un reconocimiento. Es interesante porque nosotros también podemos como inscribirnos en esa saga que vos decís, ¿no? De estos 20 años de tratar de por lo menos no abonar a esa denegación, ¿no? Digamos, qué sé yo, buscando sin saber muy bien cómo, dónde, por dónde, pero bueno, en ese sentido es una escuela o es un centro que siempre generó más preguntas que certezas, ¿no? Y no tanto de reproducir, sino de abrir márgenes de explorar e investigar por otros lados. Digamos, la casualidad también en la conversación esta, ¿no? Como forma parte también de ampliar esos márgenes de problematización de ciertos imaginarios que están bastante clausurados, pero que a su vez, eso, encontramos distintos aliados, distintas prácticas que hablan de otras cosas ya, ¿no? Digamos, y que está bueno darle como visibilidad, voz, imagen, ¿no? Legitimidad social, está re bueno. No sé, ¿alguien más quiere preguntar? No sé, no te Yo queremos diría, tampoco extraer tanto, pero la verdad que fue una charla divina, no sé, nos abriste un montón de líneas como para también seguir pensando nuestros haceres y buscando también nuestras complicidades. Así que bueno, nada. Chiqui, ¿vos tenías ganas de sí, decir no, algo? yo diría que por ahí quienes se nos está yendo la luz natural, te invito, Alex, a que si tenés alguna luz para encender por ahí, para que después se vea, te veas mucho mejor en la pantalla. Y no sé si a mí también se me está como acabando se está ¿Vos yendo se te ve bien, Chiqui? ¿Sí? Ah, perfecto. No, para ir por ahí ensayando las últimas preguntas y no sacarte demasiado tiempo. No sé si teníamos algunas otras por ahí, compas. A mí me quedó una pequeña intriga, Alex. Hola. Hace un rato cuando mencionaste la peli de Ken Loach, del tipo que se capacita, igual no consigue, dijiste, porque el mercado tiene un límite físico. Dijiste, hay un límite físico. No sé si te acuerdas, en el mercado laboral. eh, me- ¿A qué te referís ahí con esto del límite físico en el mercado? Mira, sí, bueno, es como un lapsus. ¿En qué es un lapsus? Y mientras lo decía me quedaba pensando que me tenía que quedar pensando sobre eso. ¿Por qué? Porque hay algo de eh, yo estoy muy atravesado por los paradigmas energéticos del capital, ¿no? O sea, esa idea de que el capital finalmente es trabajo, obviamente, y el trabajo es energía. Inclusive en cierto vitalismo. Eso viene mucho de Marcel Mauss, que es uno de mis autores predilectos, que está esa idea de que finalmente lo que circula en la sociedad, en el intercambio, ¿no? En la producción, son energías. Bien. Hay algo que operó el mercado, digamos, formal, le puso un límite a la circulación de algunas energías. Y le puso un límite de tal forma que es muy difícil ampliar ese límite. ¿Por qué? Porque fue orientando cada vez más las lógicas productivas de consumo a objetos, ¿no? Que tienen muchísimo valor agregado y que permite una articulación entre capital y control.
Entonces, ¿a qué voy? Ahí ya es un tema bastante complejo, ¿no? Lo propio de un proceso de explotación es hacer específico algo que no lo es. ¿Okay? Eso es la gran lógica, ¿no? Esa idea viene de Marx, pero también estaba en Freud, la idea de hay fuerzas que en potencia no son específicas. O sea, nosotros podríamos perfectamente, ¿no?, organizarnos y tener una huerta, una carpintería, ¿no? O sea, desestructurar la división del trabajo, básicamente. ¿Eso qué implica? Implica poder apropiarnos de las tecnologías. Que eso la base de la disputa del capitalismo industrial fue tratar de que los obreros no pudieran apropiarse de la tecnología. Es un proceso tendencial en la tecnología. Eso lo que estoy diciendo está en Simondon. No sé si lo conoce un autor. Bien, la idea de Simondon. Y está también Stigler. Y hay otro tipo que se llama Alain Supiot, que es un jurista que trabaja mucho sobre la idea de la continuidad del trabajo. Eso es un autor, nosotros vamos a tratar de traducirlo, no tiene nada en castellano, pero uno de los tipos que habla mucho de la continuidad del trabajo a pesar de la crisis del empleo. No hay muchos que lo analicen en esos términos. Supiot, se llama este. Pero bueno, vuelvo a la cuestión de la tecnología, porque me parece que es su punto central. Gran parte de la acumulación del capital se fue orientando hacia tecnologías que, como diría Simondon, tecnologías que no se pueden reparar. O sea, que me parecen muy buenas, ¿no? Cuando vos tenés una tecnología, o sea, si a mí se me corrompe la computadora ahora, no sé, imagino que ustedes también, ¿no? Se mirarían el rectángulo que tiene delante de ustedes y dirían, ¿qué carajo hago con eso? Si se rompe el Zoom, ¿qué significa que se rompa un Zoom? Es como medio extraño. ¿Y qué significa reparar un Zoom? Bueno, parte de los desarrollos tecnológicos que organizan nuestras vidas son tecnología que no se pueden reparar. O sea, que nos pone un límite y pone afuera de los trabajadores la tecnología. Entonces es un proceso muy distinto en el momento industrial, donde la tecnología, donde había una articulación entre, digamos, máquina y hombre y mujer, en el sentido de acumulación del trabajo, pero donde vos podías meterte a reparar la máquina. ¿Sí? Hoy en el capitalismo financiero, ¿qué hizo? Conectó los hombres y las mujeres a una máquina de acumulación que no pueden reparar. Y ahí ampliaría tanto, digamos, desde el punto de vista de las relaciones financieras. ¿Quién carajo entiende algo del mundo financiero? ¿Cómo funciona un producto derivado en el mercado financiero? Hay unos tipos que se llaman matemáticos financieros que hacen algoritmos de previsibilidad para que los capitalistas inviertan ahí. La crisis de 2008, por ejemplo, es la máquina financiera que se rompe. Entonces, te tomo como ejemplo de eso, porque ¿qué ocurrió? ¿Por qué se desató la crisis? Porque los subprimes que habían elaborado, o sea, producto derivado, un producto derivado, producto derivado, la gente metía la guita, ¿por qué? Porque había un algoritmo que te preveía cómo funcionaban esos mercados. Los capitalistas no toman tanto riesgo como ellos mismos dicen. O sea, buscan tener cierta certeza. ¿Qué pasó? El algoritmo en el último mercado de derivado, ¿no? O sea, los mercados, vos tomas un seguro sobre un seguro, sobre un seguro, sobre un seguro. Y cada uno de esos seguros son mercados distintos, conectados. Cuanto más lejos, más riesgo, supuestamente, y por eso más ganancia, pero anticipado con un algoritmo. Bueno, el algoritmo dejó de funcionar. ¿Por qué? No se sabe. Pero claro, los tipos dijeron, no funciona, no puedo anticipar, retiro el capital. Retiro el capital acá, y después termina aumentando la tasa de interés del tipo que estaba endeudado con un crédito inmobiliario. Ahora, el tipo que recibió esto, que recibió el regreso de esa ola de subprime en la jeta, no controla absolutamente nada de ese dispositivo. Nada. Y lo peor, que inclusive el tipo con el que sacó el crédito, tampoco. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto, que es un punto del límite físico,
que plantea la tecnología. En sentido, hay un límite físico que no accedes a la reparación. Ni tampoco sirve ir al banco y cagar la trompada del gerente que te dio que te está sacando tu casa, ¿entendés? Porque él mismo está inscrito en una cadena de tecnología de dominio que, bueno, por ahí te sentirás mejor, pero no te va a resolver el problema. No vas a reparar la máquina. ¿Okay? Eso por un lado. Entonces, todo ese proceso de transformación tecnológica, esa maquinaria de acumulación, físicamente deja fuera un montón de personas. Deja fuera de qué? De las lógicas, de esas lógicas de acumulación. Y los conecta, ¿no? Por ramificaciones mucho más finas, por una especie de máquina secundaria. Para tomar así imágenes deleuzianas. Entonces la economía popular es una maquinaria de una potencia enorme. Imagínense la población económicamente activa en Argentina, más o menos 22, 24 millones, ¿no? Grosso modo, dependiendo de cómo lo cuenten. Y nosotros calculamos que hay 6 millones de trabajadores de la economía popular. 25%. Si llega a sindicalizarse 1 millón, que es lo que vamos a lograr, es un sindicato con 1 millón de afiliados. Es otra máquina. Hay circulaciones. Esa máquina, esa maquinaria que se está gestando, porque todo lo que hablamos de la economía popular es la constitución de una maquinaria. Un sujeto es una máquina. Piensa, mueve, articula. En sentido más deleuziano. Bueno, esa máquina, la trampa es que todo el mundo dice, hace entrar esa máquina dentro de la gran máquina del mercado formal. Pero el mercado formal ni a gancho va a hacer entrar esa máquina. Porque su propio dispositivo no lo permite. Es un límite físico que la propia tecnología construyó. No sé si se entiende, porque es medio tirado los pelos, pero es para mí ese punto es clave. A mí me encantó esa cosa de Simondon de las máquinas que no puedes reparar, ¿no? Todo lo contrario a los compañeros de la economía popular, todo lo que usan lo pueden reparar. Podría decirse también como proceso de abstracción, ¿no? En donde está más concentrada la plusvalía, ¿no? Los márgenes de ganancia, ¿no? El capital abstrae todo el tiempo, ¿no? Bueno, los que tenemos más de 40 años se acuerdan que nos decían que si no sabíamos programación íbamos a ser analfabetos, ¿no? Los que tienen menos de 30 no pasaron por eso. Pero yo me acuerdo, tenía clase de programación, todavía me acuerdo de cosas de programación. Ceros y unos. Claro, ¿pero por qué? Porque estaba la idea de reparar. Fíjense que inclusive al inicio de la informática estaba la idea de que todos pudiéramos reparar nuestra máquina. Y todo el mundo iba a tener una máquina y que todo el mundo pudiera repararla. Bueno, ahora es todo lo contrario. Hay códigos abiertos, etcétera, pero el código abierto es para aquel que tiene un saber muy específico. Entonces hay que crear una sociedad en torno a las máquinas que se pueden reparar. Porque me parece que es una forma justamente de poder organizar el conflicto. Hoy en día, si realmente, mira, eso también, off the record, ¿no? Los 6 decidimos de repente que vamos a radicalizar nuestra posición política y que vamos a darle un golpe durísimo al capital. Bien. En los 10 minutos alguien diría, contratemos un hacker. Ya fue. Claro. Porque o haces circular un virus tipo coronavirus o contratás un hacker. Es mejor el hacker. Por lo menos no se revierte contra uno. Pero no sé, yo tengo ese tipo no sé, se fueron desplazando los campos de lucha, la lógica de la lucha. ¿Qué significa? Esa cosa de la agricultura familiar, volver a economías más chicas, desconcentrar las ciudades, ¿no? Una sociabilidad de cercanía, más allá de que puedas, digamos, ser la contracara de un sueño medio hippie, tiene algo en términos de politicidad que es fundamental. Que nosotros que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo, podamos vivir en torno a máquinas que podemos reparar.
Quizás volviendo, o para ir quizás cerrando y volviendo un poco a nuestra experiencia particular en el CFP, digo, preguntarte, digo, los centros de formación profesional tienen una historia muy ligada a los sindicatos, y por ende, digamos, un modo muy particular de pensar el mundo del trabajo y el mundo de la producción, que de alguna manera, por todo lo que venís comentando y por el trabajo que están haciendo desde el RENATEP, están buscando problematizarlo. En esta problematización que están buscando realizar, están pensando a los centros de formación profesional. Lo pienso también un poco en relación a uno de los... alguna de las entrevistas que en algún momento habíamos pensado hacer y que nos gustaría también tener, quizás con algún integrante de la CETEP, que ellos, digamos, han desplegado en los últimos años una política de creación de centros de formación profesional vinculados al mundo de las economías populares. No sé si desde el lugar de gestión que tenés vos al interior del gobierno, eso es algo que estén pensando, estén cavilando, se les haya puesto como un problema a ser pensada, así como están pensando el tema de los saberes populares, la relación entre trabajo y educación, por llamarlo de una manera bastante tradicional, que hace a nuestra propia labor como centro de formación profesional. Sí, nosotros ya iniciamos un trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo. De hecho, cuando lanzamos el RENATEP, obviamente que el Ministerio de Trabajo nos llamó y dijo, che, esto debería ser nuestro. Cosa que compartimos. Pero la decisión del trabajo social, podríamos estar también en producción o no sé si se escucha porque los tengo congelados. Lo último no se escuchó, la última parte. Ahí volví. No, Ahí decía, nosotros podríamos estar en el Ministerio de la Producción o en el Ministerio de Trabajo, sin problema. O en un espacio propio, como venimos reivindicando hace tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que hay una institucionalidad nueva. O sea, RENATEP es una institucionalidad nueva. El salario social complementario es una torsión gramatical y práctica de una institución preexistente. Y los centros de formación profesional es una institucionalidad nuevas instituciones, torsiones significativas y articulación con instituciones preexistentes como son los FP. A nosotros claramente nos interesaría tener centro de formación profesional porque nosotros queremos chupar la gramática del mundo laboral. Justamente la idea nuestra no es crear un mundo aparte, una isla aparte, sino crear lo nuevo cuando se necesita lo nuevo, modificar lo preexistente cuando hay que modificarlo y acoplarse a instituciones previas, transformándolas. ¿Sí? Es el caso de los CFP. Ahora, nosotros podríamos perfectamente tener un CFP que se dedica al cuidado, o que se dedica a reciclado. Evaluamos que hay 800.000 compañeras en el área de cuidado. Es un montón. Eso también te quería preguntar, Alexander, que es recontra cortito, hablaste de las ramas de actividad. ¿Podrías así mínimamente contarnos esos 6 millones, cómo estiman ustedes que está compuesto por rama de actividad? Mirá, lo más grueso, todavía estamos en pleno proceso de registro, con lo cual no tenemos datos definitivos, pero si quieren, hay en la página de RENATEP, cuando llegamos a 1 millón, colgamos los datos y pueden ver por zona y por provincia y por ramas de actividad. Pero de esos 5 o 6 millones, una parte muy importante es eso. Nosotros evaluamos más o menos 800.000 cuidados,
que tendremos. Algo parecido en reciclados, un monto parecido. Un monto menor. Ustedes ahora pueden, llegamos al millón, si efectivamente los 5 millones es así, como creemos, digo creemos porque todavía no está aprobado. Hoy, de hecho, teníamos una reunión con el INDEC para ir modificando las categorías del INDEC de registración, porque ellos mismos se dan cuenta. Fíjense que cuando se lanzó el IFE pensaba que iba a haber 3,5 millones de demandantes. ¿Por qué? Porque le preguntaron al INDEC. El INDEC, con los datos que tiene, dijo, van a tener 3,5 millones. Hubo 11 millones de demandantes. O sea, es un gap importante en términos políticos. O sea, ahí hay una imagen que no lo va a estar, ¿no? Entonces, si toman los números que hay del millón, pueden, sin equivocarse demasiado, multiplicarlo por 5 y les va a dar una dimensión de lo que hay por rama, más o menos. Porque ya un millón tiene un valor censal importante. No solamente, o sea, en términos estadísticos ya bastante potente. Pero son millones de trabajadores. Son millones y millones. Y después tenés, yo sé, todo el mundo textil, los talleres textiles, son cientos de miles. Vendedores en espacio público, hay 150.000 ya registrados, o sea que si multiplicás por 5 estás cerca de 700.000. Es una aproximación muy aleatoria, ¿no? Porque obviamente va a haber cambios en función de dónde se registra, etcétera, pero es un número. O sea, es todo un mundo económico que el país no reconoce, no lo ve. O sea, por esa frase de Emilio es buena. No lo ven. Pero siguen pensando que es un sector transitorio. O sea, sí, piensan que hay 5 millones de Blakes. Para retomar, que lo único que están esperando es un curso para que alguien lo emplee en algún lugar. Y lo que hay que hacer es cursos para apreciar su propio trabajo. Perdón. Bueno, eso es un poco nuestro tema, ¿no? Digamos, lo que nos venimos haciendo preguntas todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es de perverso el sistema que suma a su vez frustraciones, ¿no? Digamos, porque, ¿no? Los quiere reingresar en un imaginario imposible, ¿no? Digamos, en algún punto nosotros queremos no ser funcional a eso, en principio. Y también nos venimos preguntando, ¿qué sería no ser funcional que no sea solamente impugnar, ¿no? Y en eso estamos como buscando, inventando ciertos dispositivos, en principio ciertos acompañamientos, en principio también reconociendo la potencia que tiene todo trabajador y trabajadora de esta ciudad para poder llevar sus ingresos y una vida más o menos digna. Me parece que eso es como lo básico, ¿no? Darle dignidad hoy a las personas que reproducen su existencia en el contexto tremendo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, bueno, no sé, no queremos darte más la lata, la verdad que para nosotros y para nosotras fue muy enriquecedor. Te conocíamos un poco de algunos videos, algunas entrevistas, algunas cosas que estábamos leyendo, nos parecía y nos parece que es muy importante todo esto que nos estás ayudando a pensar. Seguramente vamos a hacer un editadito antes del fin de año, pero después te lo vamos a compartir, obviamente, tu opinión, ¿no? Nada que exponga nada, bueno, que no estés de acuerdo tampoco, pero bueno, nos parece como muy importante empezar a visibilizar esto, sobre todo teniendo un perfil el tuyo, que tenés muy trabajado esto y que hoy sos parte de una política pública de visibilización de esto, ¿no? Y por otro lado también, bueno, nada, invitarte a que nos tengas en cuenta en estas experimentaciones. Somos un centro de formación que también está abierto a poder acompañar estas iniciativas y estas experiencias que ustedes están haciendo desde el Estado, ¿no? De hecho, nosotros somos el Estado, más allá de que tengamos un Estado macrista acá, bueno, hemos conquistado ciertos grados de autonomía en nuestro propio hacer, en donde por lo menos no nos joden y nos dejan vivir a nuestra manera, en principio, que no es poco. Así que bueno, nada, agradecerte, no sé si alguno quiere decir alguna cosita más, si vos querés decir alguna palabra más como cierre, pero para nosotros creo que fue muy
muy jugoso todo lo que nos has dicho, y gracias por la generosidad en la entrega de todo este tiempo. No, pues gracias a ustedes. Yo, si quieren, sería bueno efectivamente que entren en contacto con alguien de la CETEP o puedan charlar con ellos. Y hay varios, digamos, que podrían conversar con ustedes. Si quieren los puedo poner en contacto. Y sí, por ahí después, si hay algún referente más o menos, como que también podamos ver desde los territorios y desde las prácticas concretas, también sumar alguna entrevista, también va a servir a esta serie de conversaciones que se llama Picando el Trabajo, que tiene como esa doble idea, ¿no? De la picada y del picar el trabajo, ¿no? Con un martillo darle también a la picadora del trabajo, ¿no? Bueno. Así que bueno. Vuelvo a agradecerlos por el tan buenísimo. Me encanta la cerámica. No, digo, vamos a tener que picar el trabajo por mucho tiempo, ¿no? Porque esto no... Si, no me acuerdo quién preguntaba cómo podemos saber cuando, cuando tendremos éxito. Creo que más allá de la idea de la imagen de la imagen del Ministerio de Trabajo, creo que hay algo efectivamente de construir algo que todavía es muy débil, porque nosotros en general oscilamos mucho entre todo de manos del Estado o una cosa más autonomista y lejos del Estado, ¿no? Y me parece que no le sobra Estado a las organizaciones y no le sobra organizaciones al Estado, ¿no? Para decirlo de alguna manera, así uno quiere transformar, entonces hay que reconstruir esa posición para mí, que es una especie de tercera posición que es compleja, ambigua, ¿no? Tiene un montón de contradicciones, pero el desafío a esta altura de desarrollo del capitalismo requiere que tengamos esas potencias articuladas. Entonces eso implica efectivamente una nueva concepción del trabajo, una concepción mucho más ampliada, donde el Estado tiene un lugar, donde las organizaciones tienen un lugar, donde lo barrial tiene un lugar, donde los feminismos tienen un lugar, donde la cuestión ambiental tiene un lugar. O sea, hay una serie de cuestiones que hay que poder articular. Solo eso llamamos una máquina de confrontación. Una nueva máquina de confrontación. Que implica reconexiones. Después, si quieren, les paso un par de textos sobre eso, si les interesa. Sí, por favor. Y ahora me voy a poner a escribir lo del límite físico. Justo a Simondón lo estamos trabajando en un grupo ahora, y entonces estoy como atravesado por esa lectura, y me flasheó tanto esa idea de la máquina que puede reparar o la máquina que no puede reparar. Me parece una imagen hermosa, ¿no? para pensar la contemporaneidad, ¿no? Sí, es un gran pensador. Hay un ensayo de César Aira, el escritor argentino, que se llama De la utilidad del arte, y empieza diciendo: hasta la década de más o menos 1950, la humanidad usaba máquinas que sabía cómo funcionaban. En mi pueblo la gente desarmaba y volvía a armar su auto solamente para chequear que sabía cómo funcionaba, y a partir de cierto momento dejamos de saber cómo funcionan las máquinas que usamos. Es re cortito el ensayo, y si estás en esa te va a encantar, es divino. Nada, listo, lo voy a leer. Gracias. Bueno, te agradecemos, Alexandre, fue hermoso escucharte, y bueno, también estamos en contacto para lo que dé. En cuanto tengamos el editadito y esas cosas, te lo hacemos llegar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy amable, un gustazo, que andes bien. Muchas gracias. Bueno, a ver. Che, Agus, no, vos vas a tener que dejar tu máquina prendida un rato para que se te grabe, ¿sabes? Ya podés desgrabar. Si querés, para que